Así es, su única e irrepetible fuente de comida golosa, Luisillo el Gordillo, ha regresado. En esta ocasión, para salir en búsqueda de la hamburguesa más exquisita. Nos encontramos en California, para ser más precisos, en una ciudad llamada Mountain View, donde, oh vaya, gran sorpresa, a pesar de ser una comunidad pequeña, un tanto diminuta, cuentan con demasiados establecimientos de comida rápida y engordante. Me atrevería a decir, mi radar indica que la densidad de establecimientos de comida mórbida es de 4 por cada 50 habitantes. No soy ningún experto, de hecho sí lo soy. Esos son muchos lugares engordantes. Y por supuesto ya saben que Luisillo el Gordillo, a pesar de tener un paladar experto, me gusta tener paladares que corroboren mi información. Y es por ello que en esta ocasión la exquisitez, la deliciosura estará siendo corroborada por la Chule aquí. ¿Te sientes lista para catar esas hamburguesas? Me siento preparada, me siento bastante emocionada. Eso no les pareció tanto inusual, vaya, es normal contar con la presencia de Chulton Berry. Pero factor sumamente sorpresa, tenemos un segundo paladar que corroborará las palabras de Luisillo el Gordillo. Mi madre nos acompaña en esta expedición. Madre, ¿te sientes con la experiencia de poder catar estas hamburguesas? He dejado de comer 4 días para este reto. Ok, no ha comido 4 días. Ya esta panza ruge, ansía unas tremendas jugosas hamburguesas. Y el lugar con el que comenzaremos esta expedición hamburguesosa será nada más y nada menos que In-N-Out Burger. Las hamburguesas dentro y fuera. Este muy emblemático restaurante que, según mi experiencia, solamente se encuentra en California y ciertas partes de Nevada. Cuentan con pocos establecimientos y no han querido expandir tanto su franquicia, pues se jactan de prestarle demasiada atención a la calidad de sus productos. Ellos mismos afirman que todos los ingredientes que emplean son frescos, son del día. Todas sus malteadas son hechas con helado 100% real. Cada una de esas papas a la francesa ha sido rebanada al momento por las manos de un adolescente contratado. Que ese es otro dato interesante. Se dice que In-N-Out es la franquicia de comida rápida que mejor le paga a sus empleados. Vienen ganando unos $15 la hora por jornadas de 8 a 9 horas. Este ya está pareciendo un comercial, no lo es. Por supuesto que Luisillo el Gordillo no acepta ni un centavo de un patrocinador. O tal vez sí, mi correo de contacto en todas mis redes sociales. ¿Será todo esto verdad o será una sencilla exageración? Únicamente adentrándonos y devorando podremos averiguarlo. Vamos a hamburdarle. Listo, ya hemos hecho nuestro pedido, ya estamos esperando. De hecho, me parece muy peculiar ver este lugar tan vacío. Mi experiencia las veces pasadas que yo había venido era de que de verdad tenías que hacer como 1 hora de fila. Esos restaurantes se atascan. Dato interesante de In-N-Out, si llegan a venir, pueden pedirle al hombre de la caja un sombrerito. Abres tu gorrito, te lo colocas y qué óvole, vamos a gozar. Estaría bueno, ¿no?, que te confundieran con un empleado así de: joven, mi bebé acaba de vomitar, por favor límpielo. Oh, no, gracias, así estoy bien, yo nada más vengo a devorar, muchas gracias. Otra cosa que llama mucho mi atención sobre este lugar es que el menú es muy pequeño, es muy limitado. Aquí realmente el menú se compone por 3 hamburguesas y unas papas fritas, no más, no menos. Han llegado nuestros alimentos. El tiempo de espera fue bueno, no me quejo, fueron unos 10 minutos. Aquí tenemos la muy hablada, la muy mencionada hamburguesa. Pues vamos a probar, ¿no? Estoy ansioso. A ver si realmente está tan exquisita como dicen. Ok, el sabor sí que es diferente. Sí sabe mucho más real a carne de verdad, a carne fresca. No tan fresca como te sabría en un restaurante normal, que te sirven la carne así gordota y si dices, ¿qué clase de corte majestuoso es este? Sí sabe a comida rápida, pero mucho más fresca. La lechuga sí cruje en tu boca. Vaya, por primera vez puedo decir que en un restaurante de comida rápida la hamburguesa sí se parece a la de la foto. Las papas, ¿qué
¿Qué puedo agregar? Sobre las papas, son papas, ¿ya? Y la malteada, uy. Wow, esto está espeso, ¿eh? No sube. Tienes que succionarle con ánimos. Está muy rica. Sabe simplemente a helado ahí, sin nada de leche añadida. Eso a su vez yo creo que hace que sea difícil tomarla, pero supongo que es bueno porque te dura más, te rinde más. Todo esto con el refresco, las papas, la malteada nos costó alrededor de $10.50. Una espera de unos 10 minutos y una deliciosura a la cual le daría de 1 a 5, un 5. Sí, me encantó, ¿eh? Está muy rico. Veredicto de los paladares adicionales. Queso de lo más real, no es de maquinita. Fresca, le doy un 5. Delicioso. Siempre a otras les agrego sal. A esta no fue necesario. Muy sabrosa, está en su punto. Gracias por esa observación, Martha Stewart. Muy propia mi madre. Es un show de cocina. Excelente, me gustó bastante. Vamos en búsqueda de otro tremendo hamburguesón. Segundo lugar donde continuará la búsqueda de la hamburguesa más épica, mórbida. Burger King, el rey de las hamburguesas. De hecho, esto estará interesante, pues podremos ver la comparación entre un lugar que supuestamente utiliza todos sus ingredientes frescos y otro que claramente no lo hace. No es por tirarle hate a Burger King, de hecho a mí me encantan las hamburguesas que ahí hacen, pero hay que ser sinceros, la mayoría de las cosas que consumimos en establecimientos como Burger King o McDonald's son congeladas, son falsas y regresadas a la vida minutos antes de ser consumidas. Burger King fue inaugurada en 1954 en Miami, entonces es más nueva que In-N-Out, solamente que Burger King por supuesto tuvo una visión mucho más emprendedora y ahora es una franquicia que puede ser encontrada prácticamente en todo el mundo. No hay mucho más que agregar, me imagino que la gran mayoría de ustedes han comido aquí, conocen muy bien sus productos. Otra gran diferencia en comparación a un establecimiento como In-N-Out es que aquí el menú es extenso, es masivo, es mórbido. Tienen hamburguesas de la carne que te puedas imaginar, ediciones limitadas, muchísimos productos de comida y bebida. Vamos por nuestro hamburguesón. ¡Wow! ¡Qué contraste, qué diferencia entre el lugar pasado al que fuimos y este! No voy a decir que está vacío, sí hay tal vez unas 4 o 5 mesas, pero sí hay mucha menos gente. Nos vamos a pedir yo creo que una Whopper con queso. Sería la comparación más válida entre el lugar pasado y este. Comida lista, el tiempo de espera fue de unos 4 minutos, bastante veloz. El precio de unos $11, muy similar al restaurante pasado. Y ¡chan, chan, chan, chan! Nos dieron coronita. El rey Palomo Está cabezón. está cabezón, no le queda la corona. Estas obviamente son para niños. Tal vez no sabían esto, si van ustedes a Burger King pueden pedir una coronita y deberían de dárselas. Si son buena onda, si están abastecidos de coronas, deberían darles una. Empecemos con esto. Calemos la calidad de este hamburguesón, a ver qué tal. Pues se ve bien, la verdad, se ve que esto sí me podría llenar. Pero primeras impresiones, no lo sé. De verdad, repito, este no es un comercial para el lugar pasado en lo absoluto. Ya me gustaría que lo fuera. Pero esta hamburguesa se ve como que se magulla mucho más fácil. Saben, como que el pan se rompe de una manera más sencilla. En la pasada el pan realmente se veía como brillante, ¿saben? Como que antes de dártelo agarran una brocha de mantequilla y órale. La carne se ve más negrita. Esto es porque parte de la firma de Burger King es que sus carnes, sus hamburguesas son al carbón. Entonces por supuesto que van a ser más oscuritas. Vamos a ver. Es una hamburguesa de comida rápida como cualquier otra, pero sí, el pequeño factor de que la lechuga no cruje cuando la muerdes, más bien como que hace como... Sí, es un poquito un apagón. Vamos con las papas. De entrada te dan muchas menos que en el lugar pasado. Esta es una orden muy pequeña. De sabor, exactamente igual. Y la malteada, tan. Oigan, la malteada creo que ya está ganando desde el segundo número 1. ¿Qué tal que le ponen su crema batida encima? Uf, no. Y sí, es mucho más fácil de ser tomada, de ser ingerida. Esto porque es mucho menos espesa y tal vez signifique que no tiene tanto helado verdadero. Sea como dé lugar, creo que a mí me gusta más así. Menos espesa, más bebible. Ah, qué malteadón, no. Exquisito. La hamburguesa no tan buena como la anterior, pero el tiempo de espera creo que lo compensó. Le voy a dar, discúlpenme y reitero, no tengo nada en contra de Burger King. Lo amo, me encanta su comida, pero habiendo comido la pasada, sí le voy a dar un 3 de 5. 3 hamburguesones de 5. Paladares complementarios. 3.
3.5 para ser bondados. Mi madre, el segundo paladar adicional no está. Dijo que ya se había aburrido y se fue. Entonces tendremos que conformarnos con eso. Estos fueron los hamburguesones de Burger King. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Y el último lugar para este video, en el cual concluiremos con este experimento, Jack in the Box, Jack en la caja. Esta franquicia tal vez no les suene a muchos de ustedes. Tiene algo así como unas 2000 franquicias, y lo que la diferencia de su competencia directa es que aquí encuentras cosas también como burritos, tacos. Vamos a adentrarnos. Gran diferencia que podemos ver en este lugar es que está completamente vacío. Ni una mesa ocupada. Puntos menos por el simple y banal hecho de que aquí no nos dieron ningún gorrito. En In-N-Out nos dieron nuestro gorrito este de adolescente que fríe patatas. En Burger King nos dieron la corona del rey. Y aquí nada. Tiempo de espera, 1 minuto y medio. Fue un tiempo récord, demasiado veloz. Precio total por todo, $10.13. Ahora hablemos sobre la hamburguesa. ¡Wow! De verdad que se ve muy bien. Calen cómo pongo mi dedito. No afecta al pan, ¿saben? Es como lo rebota. Lo deja hasta un poquito aceitoso. Uf, el interior de la hamburguesa igual se ve muy bien. Esta es una experiencia gourmet, ¿eh? Vamos a darle un mordidón. Wow, me voy a atrever a afirmarlo. Creo que esta es la más rica de las tres, ¿eh? Es que el pan es como de pretzel, como que está dulcecito, muy brillantito. Hasta la forma, miren, tiene como unos cuadrados ahí. Tiene cuadritos, tiene un abdomen muy marcado. Va al gimnasio la hamburguesa y todo. Está muy bien, está muy rica. Las papas se ven bastante normales. Una vez más, sabe a papa. Y la malteada, uy, de apariencia se ve bien. Retacada hasta el final, igual con crema batida. Y a esta hasta le añaden una cerecita. Como que no es tan aguada como la de Burger King, ni tan espesa como la de In-N-Out. Está justo en medio y eso me parece simplemente brutal. Oigan, a pesar de que estaba vacío, de que nadie más quiso venir a comer, creo que fue mi favorito. Le voy a dar un 5 de 5. 5 hamburguesones, 5 malteadones de 5. Paladares adicionales. La hamburguesa desde la vista se ve bien. Yo creo que todas le ganaron a la de Burger King. Muy sabrosa, muy sabrosa. No sabe a plastilina como otras que he probado. Al parecer hay hamburguesas que saben a plastilina. Sabias palabras de mi madre. Aléjense de las hamburguesas que sepan a plastilina. Y así, amigos míos, es como concluiremos con este video, con este review, con esta búsqueda implacable de hamburguesas por tierras estadounidenses. En verdad, hacer estos videos en Estados Unidos me encanta. La variedad de comida rápida que tienen es impresionante. Son los maestros en el tema. Me gusta, me fascina y espero que a ustedes también les haya gustado este video. Coméntenme aquí abajo, ¿han probado estas hamburguesas? ¿Les han gustado? Y también coméntenme si les gustaría ver algún otro video de otro tipo de comida estadounidense. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura comelona, gordinflona más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Luisillo el Gordillo se despide. Adiós, pimpollo gordinflón.